¿Te has preguntado si realmente necesitas un agente inmobiliario para vender tu casa? Podrías quedarte con todo el dinero, podrías estar más tranquilo, no tendrías que tener ese estrés que parece ser que tiene el contratar un asesor inmobiliario para vender una propiedad. Hoy te voy a explicar paso a paso qué es lo que necesitas saber y qué es lo que necesitas controlar, y sobre todo cuáles son los pros y cuáles son los contras para vender una propiedad por tu cuenta sin necesidad de un asesor inmobiliario. La idea de este vídeo es que puedas entender exactamente si tienes la capacidad o las ganas o el ánimo o los conocimientos para vender una propiedad por tu cuenta. Si es así, adelante. Si no, pues la idea es buscar un asesor inmobiliario de confianza, alguien que te genere confianza, que te genere seguridad y que te ayude en este proceso que es verdaderamente vital y fundamental, la venta de una propiedad. En este vídeo vamos a analizar los pros y los contras de vender una propiedad a través de la gestión de un particular, para que puedas tomar una decisión 100% informada. Te vamos a hablar de los ahorros y los riesgos que conlleva vender una propiedad por tu cuenta. Yo creo que sin duda alguna el primer argumento que puede salirle a un vendedor, a alguien que quiere poner en venta su propiedad, el primer argumento es el ahorro de los honorarios. Lógicamente, hablar de un 5% de honorarios y por intermediación inmobiliaria a veces se puede hacer muy alto, a veces se puede ser, lo analizas, haces los números, tiras de calculador y dices, madre mía, esta persona se va a llevar X cantidad de dinero por no hacer nada. Bueno, la idea es un poco contextualizar todo eso y entender qué es. Pero bueno, está claro que uno de los grandes argumentos por los cuales un propietario decide vender por su cuenta es el ahorro de los honorarios. A fin de cuentas, vas a tener, aparte de ahorrarte esos honorarios, vas a tener el control total sobre el precio, sobre ofertas que lleguen, posibles contraofertas, en fin, tú puedes ser tan flexible o tan inflexible como consideres con el mercado, y eso es una facilidad que tienes a la hora de vender la propiedad por tu cuenta. De la otra forma, siempre vas a tener a alguien que te va a intentar gestionar y decir más o menos cómo va el mercado. La cuestión es que, en este caso, si tú tienes claro cuál es el precio y tienes claro cuál es tu estrategia a seguir, no necesitas a alguien que te vaya diciendo qué es lo que debes aceptar o no. A fin de cuentas, es tu casa, es el precio que tú quieres recibir por ella y nadie debe decidir por encima de eso si tu decisión es la de vender por tu cuenta. Otro punto clave que te puede llevar a pensar que vender por tu cuenta es posible es que tú tienes el control de las visitas. Tú vas a ver cara a cara cada interesado que viene a visitar tu propiedad. Tú decidirás los horarios cuando vengan, hablarás con él directamente. A fin de cuentas, ¿quién conoce mejor tu propiedad que tú? Le hablarás de los puntos positivos, de los puntos negativos, probablemente no los menciones, pero también podrías mencionarlos. En fin, le puedes decir las cosas buenas, las cosas malas de primera mano. Y eso, quieras que no, en el comprador puede generar cierta confianza o desconfianza. Todo depende del comprador. Cada persona es un mundo y habrá gente que acepte de buen grado el que un propietario le esté diciendo las cosas buenas, pero también habrán otros que pues no sean tan abiertos o tan permeables a cierta información y decidan que todo lo que digas tú es mentira, o todo lo que diga yo, todo lo que diga el propietario en este caso no sea cierto o está ocultando ciertas verdades. Pero bueno, la realidad es que el tema, la posibilidad de que tú puedas directamente hablar con esos interesados que vengan, te va a abrir una posibilidad también de decidir a quién deseas venderle tu propiedad y qué tipo de persona es la que está asistiendo a tu hogar para verlo y para plantearse la compra. Así que resumiendo, las ventajas de vender a través de un intermediario lleva una serie de ventajas, siempre y cuando tengas la disponibilidad horaria, porque recuerda también que aunque tengas la disponibilidad o tengas tú la decisión de cuándo se visita tu propiedad, lo cierto es que tú te dedicas a otras cosas, por lo tanto seguramente tienes tus quehaceres diarios. Adaptarte a lo que el mercado pide es un poco complicado, entonces es posible que pierdas ciertas oportunidades porque en el horario que esa persona puede hacer la visita tú no puedes o no quieres o te incomoda o tienes otros planes, pero es cierto que tienes la posibilidad de adaptar el horario a tu horario, valga la redundancia, y puedes gestionar esos horarios de forma cómoda para ti. Pero tienes la limitación de limitarlo
nuevamente, valga la redundancia, a los horarios que tú tengas disponibles. Entonces yo creo que eso, el tema de poder tú tener el pulso directo de la negociación y el más obvio, que es el de los honorarios, pues puede declinar la balanza a no contratar los servicios de un asesor inmobiliario. Hablemos ahora de las desventajas. ¿Cuáles son los problemas a los que te vas a enfrentar si vendes tu propiedad por tu cuenta? Primero que nada, lo primero que te va a pasar y lo primero que sufren todos los propietarios cuando ponen una propiedad a la venta es que van a recibir un tsunami de llamadas. ¿Llamadas de gente interesada? ¿Llamadas de compradores? No. O en su gran mayoría, no. Y ahí tendrás que ser sumamente inteligente para saber diferenciar y sacar el polvo de la paja y entender exactamente quién es verdaderamente un comprador interesado y quién es una persona interesada en entrar a tu propiedad e intentar tirarte un contrato encima de la mesa para que le des la propiedad. La realidad es que existen muchísimas plataformas que te venden leads, que te venden, te estoy diciendo a los profesionales, que nos venden a nosotros leads de gente que está buscando precio en el mercado, a ver qué precio tiene su vivienda, esas valoraciones gratuitas que dan algunas plataformas, en fin, todo eso. Y ese tipo de información se vende a los asesores inmobiliarios, a las agencias inmobiliarias, para que llamemos. No solamente eso, en el momento que tú publicas, hay muchísimos asesores inmobiliarios, agencias inmobiliarias e incluso empresas de telemarketing que están preparadas esperando a que un particular publique para hacer esa llamada e intentar captar la propiedad. Por lo tanto, es muy normal que en el momento en que tú publiques, los primeros 10 días sea un trastorno absoluto de llamadas a deshoras, en momentos en donde estás trabajando, estás con tu familia, estás descansando, en fin, en cualquier momento te van a llamar. Y probablemente, aunque sepas filtrar y tengas el aguante de mantener ese flujo constante de llamadas que te van a interrumpir en tu día a día, lo cierto es que habrán agentes inmobiliarios que te llamarán varias veces, aunque tú no te des cuenta, habrán otros que se harán pasar por compradores y no lo son, y habrán, en fin, gente variopinta. Yo recuerdo, y esto lo pongo como anécdota, cuando entré en el sector hace casi 7 años, cuando entré en este sector, recuerdo que me dijeron en la formación, yo tengo muchos años siendo asesor comercial y llevo 7 años en el sector inmobiliario. Pero bueno, cuando entras en un nuevo sector te dan, digamos, las pautas. Y una de las cosas que me sorprendió fue que en la formación nos dijeron: nunca digas que eres una inmobiliaria, di que eres un centro de negocios internacional. Y eso nunca se me va a olvidar porque me pareció tan estúpido y tan ridículo, pero era una forma de, entre comillas, engatusar a la gente. Yo nunca lo hice, no me gustó, nunca me ha gustado la llamada fría en este sector, no por nada, sino por saturación. Entiendo que una persona que pone su vivienda, un propietario que pone a la venta su propiedad, lo que espera es venderla, no recibir llamadas, o mejor dicho, recibir llamadas de compradores y no recibir 20.000 llamadas de gente que él no pretende tener, o que él no pretende gestionar, que él no pretende contratar. Entonces, claro, yo he intentado huir de ese sistema de llamadas frías y me he centrado exclusivamente en ganarme la confianza, en ir prospectando, buscando propietarios de otra forma, de una forma a través de mi círculo de influencias o a través de publicidades en redes, en fin, una serie de cosas. Hay muchísimas más formas de poder llegar a eso sin tener que molestar a alguien que ha decidido vender su propiedad por su cuenta. Así que bueno, prepárate para recibir un verdadero tsunami de llamadas de teléfono de gente de manera repetitiva y constante. El primer día será un bombardeo, el segundo será un bombardeo un poco inferior, pero seguirá habiendo un bombardeo, y así durante las 2 o 3 primeras semanas. Incluso después de las 3 semanas no se acaba, sigue habiendo, pero ya es un poco menos, ¿vale? Pero suele pasar. Habrá incluso gente que te seguirá haciendo seguimiento, te irá llamando cada semana o cada 15 días, en fin, un verdadero desgaste. Tienes que estar preparado para ello y saber que te vas a enfrentar a ello. Forma parte del mercado, nos guste o no nos guste, da igual las leyes y las normas que saquen, siempre el mercado va a conseguir su salida y hacer lo que le da la gana. Y en este caso, las llamadas frías forman parte de muchas inmobiliarias de su centro, del corazón de su funcionamiento. Por lo tanto, no pueden dejar de hacerlo porque probablemente no saben trabajar o trabajan menos o les da menos resultado hacerlo de otra forma. Aunque hacer una valoración o solicitar una valoración es algo muy sencillo. Oye, valoración gratis y sin compromiso.
Estamos cansados de escuchar eso en cualquier momento, o en cualquier red social o en cualquier sitio. Te doy una valoración sin compromiso. En un flyer, en una autovía, en una publicidad en redes, en cualquier sitio te la regalan. Pregunto, si, porque es además algo que repetimos mucho los asesores inmobiliarios, y ojo, estoy de acuerdo con ello, el precio es fundamental. No sé si es lo más importante, pero sí es fundamental. De las cosas más importantes es poner un precio adecuado a la vivienda. Ahora bien, si poner un precio adecuado a la vivienda es fundamental y es el centro de la información y el conocimiento que tiene el asesor inmobiliario, ¿por qué el asesor inmobiliario te regala sin ningún tipo de compromiso una valoración? Eso es algo que hay que pensar. ¿Por qué lo hace? Porque te está intentando endulzar el oído. ¿Realmente te está dando una valoración real, sensata, honesta y profesional? Yo creo que es complicado este tema, y este tema lo voy a tratar completamente en otro vídeo, en un futuro próximo, porque creo que es sumamente importante el tema de las valoraciones, porque es algo tan fundamental dentro de la comercialización de una propiedad que merece un vídeo exclusivamente hablando de las valoraciones, cómo se hacen las valoraciones, cómo se deben hacer y por qué las inmobiliarias ofrecen valoraciones sin compromiso. Así que ten cuidado, porque aunque el precio es importante y es muy importante, y las valoraciones que te den te van a dar una cierta idea de cuál es el precio que debes poner, la realidad es que tienes que tener cuidado de poner un precio erróneo, un precio irreal. Acuérdate que por mucho que quieras, nuestros hijos son los mejores jugando fútbol, jugando béisbol, o los mejores estudiantes. Lo mismo pasa con nuestro hogar. Nuestro hogar o nuestra propiedad es en donde vivimos, donde tenemos recuerdos, donde tenemos vivencias, sean buenas o malas, pero las tenemos. Tenemos un apego emocional a esas paredes recubiertas de esos ladrillos, esos bloques cubiertos de mortero, pintura y demás. Hay algo más dentro de eso, y eso hay que tomarlo en consideración a la hora de hacer una valoración. Cuando haces una valoración tienes que tomar en cuenta que es algo totalmente innato, agregues que un valor sentimental inconscientemente a ese precio. Es mejor que el de mi vecino, el otro día se vendió hay una que he visto en Idealista o en Fotocasa que se está vendiendo a. Ese tipo de cosas te afectan. El mío es más bonito porque lo pinté porque el suelo es porque hace un año reformé el baño, la cocina. Todo ese tipo de cosas son emocionales. Y muchas veces, aunque no queramos o escuchar esto, y te voy a decir cosas a veces que no te van a gustar, lo cierto es que a veces ese tipo de cosas no aportan valor final a la vivienda. Así que ten mucho cuidado a la hora de valorar la propiedad. Y es muy habitual que un propietario particular sobrevalore, o incluso en algunos momentos infravalore, los menos habituales. Pero es posible, y a mí me ha pasado. De hecho, tengo ejemplos muy recientes de gente que ha infravalorado su vivienda, y cuando yo les he dado una valoración sensata, sentándome, hablando con ellos, intentando llegar a un acuerdo, me han dicho que no porque es muy caro. Bueno, lo van a vender rápidamente, lógicamente, por supuesto que sí, pero porque está por debajo de precio, te estás dejando dinero sobre la mesa. Así que ten mucho cuidado con la valoración, intenta quitar ese apego emocional, y claro, si tuvieras un profesional a tu lado, es mucho más fácil que ese asesor inmobiliario, siempre y cuando tú confíes en él, te genere confianza suficiente, te dé un valor, y te dé no solamente un valor, sino una estrategia de precios conforme vaya pasando el tiempo. Es una persona que se va a dedicar exclusivamente, en su mayoría, de velar porque la propiedad se venda en el menor tiempo posible y por la mayor cantidad de dinero posible. Eso es lo importante. Luego tenemos el tema de las ofertas. Mientras tú no puedes aceptar señales, bueno, podrías aceptarlas, pero es mucho más complicado. Habitualmente las asesorías inmobiliarias o los asesores inmobiliarios tenemos un documento en donde se permite, o por lo menos yo lo uso, en el momento en el que se presenta una oferta. Las ofertas se pasan firmadas y señalizadas. ¿Qué pasa si esa persona se echa para atrás y tal? No pasa, en mi caso no pasa absolutamente nada, pero da seriedad a la oferta. Es alguien que verdaderamente está diciendo, si aceptas este precio, vamos adelante y compro. La firma de esa reserva, de esa señal, le garantiza a ambas partes que hay una seriedad en la negociación. Lastimosamente, un propietario, cuando lo hace de manera individual o de manera directa, de manera particular, es muy difícil que consiga que alguien le señalice y le deposite en su cuenta bancaria un X dinero. Es un riesgo muy grande al que muchos compradores no están dispuestos a arriesgar. Así que es importante también eso. Y luego después está otro tema sumamente importante.
el contrato de arras. Los contratos de arras son contratos entre partes, por lo tanto, dentro de un contrato de arras puede entrar infinidad de variantes, y la puedes redactar tú o te la puede ofrecer redactar el comprador. Sea como sea, pueden haber lagunas, puede haber redacciones que puedan tender a situaciones complejas y que puedan verdaderamente perjudicarte, ya no solamente a nivel financiero, sino a nivel legal, en el momento y en un futuro. Así que es sumamente importante, y no vale con preguntarle a ChatGPT o descargarte un modelo tipo de contratos de arras. Cada contrato de arras lleva sus particularidades y sus adendas concretas para cada caso particular. Por lo tanto, es importante que un profesional, si no contratas un asesor inmobiliario, tener a alguien vinculado al sector legal, al sector, a un abogado en definitiva, que conozca las leyes inmobiliarias. No cualquier abogado te va a valer, igual que no te vale un endocrino pues para, yo qué sé, para hacerte un trabajo de podología. Pues lo mismo en este caso, necesitas un abogado que tenga unos ciertos conocimientos en el sector inmobiliario para poder redactar esas arras correctamente. Así que es importante tener eso, y eso te lo evitas en el momento que contrates a un asesor inmobiliario. Luego después entramos en la fase de documentación. Es importante conocer y entender cuál es la documentación que tienes que aportar al momento de la señal de arras, o incluso lo que te puede exigir un comprador en el momento que se presente en tu propiedad: una nota simple, el certificado de eficiencia energética, la IT, en fin, una serie de documentos que son muy fáciles de encontrar, pero tienes que tenerlos, tienes que tener el tiempo para solicitar toda esa información y tenerla para podérsela ofrecer al comprador si te la requiere, o en el momento que vayas a la notaría a hacer el acto de compraventa también lo tengas todo en regla. Ahí se pierde mucho dinero, incluso se caen operaciones en el último momento por no tener la documentación clara, concreta y concisa. Hablemos ahora de la negociación. Tu negociación, por mucho que quieras y por mucho que pretendas, será siempre una negociación vinculada a las emociones, a los sentimientos. Será una negociación emocional. Mientras que la que puedo tener yo o cualquier asesor inmobiliario está totalmente desvinculada del plano sentimental, más allá de la relación que podamos tener el asesor inmobiliario con el propietario. Pero digamos que a la hora de negociar vamos a respetar o vamos a hacer valer tus intereses sin meter ese vínculo sentimental dentro de la negociación, que lo que hace es perjudicar y complicar esas negociaciones. Así que es importante que entiendas que tu negociación, incluso aunque seas comercial, que tengas conocimientos en negociación, hay algo innato en nosotros, y son las emociones, y por mucho que queramos, al final vamos a incidir emocionalmente en la venta de una propiedad. Si yo vendiera mi propiedad, una cosa que tengo claro, y soy inmobiliario y tengo mucha experiencia, no la vendería yo. Lo tengo claro. Y tú dirás, sí, claro, y vas a pagar unos honorarios de algo. Bueno, probablemente llamaría a algún compañero mío, pero lo haría él, no lo haría yo. Yo lo tengo muy claro. Me dedico a esto y sé perfectamente que, incluso siendo yo quien soy, cuando yo he hecho, porque es un juego que hacemos todos los asesores inmobiliarios, valorar en la casa donde vive, pues probablemente yo la he sobrevalorado. Estoy convencido que la he sobrevalorado, que no me he dado cuenta, y que seguramente en el momento que alguien me presente una oferta lo voy a tomar de una forma distinta a la que la tomaría si la casa no fuera mía. Así que es importante ese punto también a la hora de negociar. La firmeza y la dureza que puede tener, o la frialdad, mejor dicho, yo creo que esa palabra está mucho mejor utilizada, la frialdad que puede tener un asesor inmobiliario a la hora de negociar, es mucho más fácil para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero principalmente defendiendo los intereses del propietario, es a través de un profesional. Voy a hablar de los honorarios de intermediación inmobiliaria en otro vídeo, pero sí quiero dejar claro una cosa, y quiero que entiendas también. Cuando hablamos de unos honorarios de intermediación inmobiliaria, no deberíamos pensar en que es del dinero que me van a traer yo tengo que sustraer tanto porcentaje. No, lo que tenemos que valorar es el servicio y el conocimiento que nos está brindando. Un asesor inmobiliario no abre puertas y saca fotos y publica en Idealista y 60. Supongo que los habrá, pero la mayoría de la gente no trabaja de esa forma. Hacemos un trabajo de fondo muy fuerte y aparte de eso aportamos un conocimiento que el propietario muchas veces no tiene. A fin de cuentas, un propietario se puede sentar 1, 2 o como máximo 3 veces a lo largo de su vida, de media quiero decir, en una notaría
para hacer una compra-venta de una propiedad. La mayoría de las veces no son muchas. Un asesor inmobiliario se sienta varias decenas de veces a lo largo de los años. Por lo tanto, tiene un recorrido y tiene una experiencia a través del tiempo de gestionar muchos actos notariales o actos de compra-venta en notaría. Así que es importante también valorar ese conocimiento. Es como aquella fábula del hombre que te cobra 1 euro por apretar un tornillo y 900 euros por saber cuál tornillo apretar. En este caso funciona más o menos igual. Lo importante es tener a alguien a tu lado que te brinde confianza, que te brinde seguridad, que te dé una estrategia sensata, que tenga sentido para ti y que puedas trabajar con él. A fin de cuentas, lo que vas a hacer con el asesor inmobiliario no es solamente contratar sus servicios, lo que debes intentar es conseguir un socio en la venta que te asesore en la parte que tú no conoces. El control de vender o no vender siempre va a ser tuyo, la propiedad es tuya, pero ese asesor o ese intermediario inmobiliario tiene que buscar la forma de conseguir a un comprador y que esa gestión llegue a buen puerto. Así que esos honorarios que vaya a cobrar el profesional están bien pagados en base a su conocimiento. No tengas miedo de pagar honorarios. Resumiendo, vender por tu cuenta es posible. No es fácil, pero es posible. Lleva implícito una serie de conocimientos y una serie de situaciones por las que vas a pasar irremediablemente, por cómo está instaurado el mercado, cómo funcionan las inmobiliarias y, en fin, cómo funciona el mercado del sector. Por lo tanto, prepárate. Lo puedes hacer, pero prepárate mentalmente, psicológicamente y económicamente para hacer frente a una cantidad de situaciones que no forman parte de tu día a día. ¿Posible? Sí. ¿Difícil? También. Finalmente, tu tranquilidad y obtener la mayor cantidad de dinero posible por tu vivienda es la meta final. Por lo tanto, ahí es en donde te debes centrar. Olvídate de todos los ornamentos que generan o giran en torno a la gestión comercial de una propiedad. Quítale todas las florituras, porque al final lo que te interesa es vender tranquilo y vender bien. Y ahí es en donde debes darte cuenta si hacerlo por tu cuenta compensa o contratar a una persona, a un agente inmobiliario o un asesor inmobiliario de confianza te compensa. Así que mi conclusión final es esa, o mi opinión, porque no me gusta eso de dar consejos. Mi opinión es: si estás capacitado, si te sientes capacitado para enfrentarte a todas esas cosas, bien. Si no te sientes o tienes ciertas dudas o te quedas más tranquilo contratando a una persona, hazlo. Las dos opciones son totalmente viables. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, dale me gusta, la campanita, sígueme, comparte, yo qué sé, todas esas cosas que se dicen en redes. Nos vemos.